¿Alguna vez has sentido que algo grandioso está a punto de suceder? Imagina un rompecabezas donde cada pieza revela un plan increíble. 7 señales bíblicas. Ese punto a Donald Trump como el elegido de Dios. ¿Parece imposible? Espere hasta descubrir cómo las profecías y los acontecimientos actuales se conectan de maneras aterradoras. ¿Coincidencia o destino? Tú decides. Pero ojo, lo que escucharás aquí podría cambiar por completo tu forma de ver el mundo. Quédate hasta el final y prepárate para algo que sacudirá tu fe y te dejará sin palabras. En la historia bíblica hay algo fascinante que siempre nos llama la atención. Dios tiene la costumbre de elegir personas de las que nadie espera que lleven a cabo las mayores misiones. Imagínese a un niño pastor de ovejas convirtiéndose en rey. Parece poco probable, ¿verdad? Eso es exactamente lo que le pasó a David, quien se enfrentó a gigantes y unió todo un reino. ¿Y qué tal un bebé hebreo que fue encontrado flotando en una canasta y criado como un príncipe egipcio? Moisés, este bebé, acabó liberando a su pueblo de la esclavitud y guiándolos por el desierto. Son ejemplos increíbles de cómo Dios transforma vidas sencillas en algo extraordinario. ¿Alguna vez has imaginado si esto podría suceder hoy? ¿Quién sería elegido? Ahora piensa en Jesús, un hombre humilde, hijo de carpintero, que cambió el mundo entero. Las personas que lo rodeaban no entendían cómo alguien tan sencillo podía ser el Salvador. Aún así, realizó milagros, predicó el amor y desafió a las autoridades de la época. Incluso parece que Dios tiene predilección por transformar lo imposible en posible. Este patrón se repite a lo largo de la Biblia y siempre nos hace reflexionar. Dios sigue obrando así hoy. Después de todo, si Él eligió líderes inesperados en el pasado, ¿quién puede decir que no lo hace todavía? Mirando nuestro tiempo, es interesante pensar en figuras públicas que, como estos líderes bíblicos, se consideran poco probables. La Biblia nos enseña que Dios elige al débil para confundir a los fuertes y al necio para confundir a los sabios. ¿No es curioso? Quizás conozcas a alguien que, a pesar de no parecer la elección ideal, ha hecho algo extraordinario, o tal vez incluso te hayan puesto en una posición inesperada, sintiendo que había un propósito mayor para ello. Y aquí es donde empezamos a hablar de Donald Trump. ¿Por qué él? ¿Qué tiene de especial? Bueno, para muchos es una figura difícil de entender. Un hombre de negocios que ha salido de la sala de juntas y ha entrado en el escenario político y que de alguna manera parece estar involucrado en acontecimientos que hacen que la gente busque la Biblia. Trump es, por decirlo menos, controvertido, pero ¿podría él, como David, Moisés o Jesús, estar desempeñando un papel más importante del que podemos imaginar? Mucha gente cree que Dios todavía elige a las personas de maneras que nos sorprenden. Podría ser alguien que no sigue la norma, que no parece el más adecuado a los ojos del mundo, pero que lleva una misión especial. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas figuras bíblicas tenían historias tan improbables? Tal vez sea porque Dios quiere mostrar que puede usar a cualquiera para cumplir sus propósitos. Esto nos lleva a pensar en la idea misma de misión. Moisés tuvo que guiar a un pueblo a través del desierto. David enfrentó batallas. Jesús cambió el curso de la historia con su mensaje de amor y redención. ¿Qué tenían todos ellos en común? Un propósito mayor. Se puede decir lo mismo de los líderes actuales. ¿Podría Trump estar relacionado con algo como esto? De una forma u otra, la historia nos enseña que los elegidos no siempre son perfectos. David cometió errores. Moisés tuvo dudas y Jesús enfrentó el rechazo. Sin embargo, todos cumplieron sus funciones de maneras que impactaron millones de vidas. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué es lo que realmente hace que alguien sea elegido? No sería tu perfección, sino más bien tu misión. Y así comenzamos el viaje para comprender las conexiones entre los líderes bíblicos y los acontecimientos modernos. Hay un plan más amplio detrás de las cifras que vemos hoy. Y lo más importante, Dios sigue eligiendo
eligiendo líderes para cumplir sus propósitos. Si eligió a David, Moisés y Jesús, ¿quién más podría estar en la lista? Exploremos esto juntos. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo los números pueden tener significados profundos? En la Biblia hay ocasiones en que los números parecen conectar eventos y mensajes de una manera casi sobrenatural. Un ejemplo fascinante es el capítulo 45 de Isaías, donde el profeta menciona a un líder inesperado, Ciro el Grande, a quien Dios eligió para liberar al pueblo de Israel. Ahora piense en esto. Donald Trump fue el 45º presidente de los Estados Unidos. ¿Coincidencia? Para muchos esta conexión va mucho más allá. Ciro era un rey persa, un extranjero que no formaba parte del pueblo de Dios. Aún así, fue usado por Dios para cumplir una gran misión: liberar a los israelitas del cautiverio en Babilonia y permitirles reconstruir el templo en Jerusalén. En Isaías 45, Dios dice: «Yo soy el Señor, que os llamé por vuestro nombre, aunque no me conocéis». ¿No es intrigante imaginar cómo podría aplicarse esto a Trump? Un líder que muchos consideran desagradable en cuestiones de fe, pero que ha tomado decisiones que han tocado los corazones de millones. La historia de Ciro no es solo un recordatorio de que Dios puede usar a cualquiera, también es un recordatorio del poder de sus decisiones. Cuando Ciro fue llamado, no era un hombre de profunda fe o intimidad con Dios. Aún así, sus acciones tuvieron consecuencias que cambiaron el destino de una nación entera. ¿Será que Trump, al igual que Ciro, también fue colocado en una posición estratégica por algo que escapa a nuestro entendimiento? Ahora miremos cómo ha surgido Trump en la escena política. Antes de él, pocos habrían imaginado que un empresario y personalidad mediática llegaría a la presidencia de una de las naciones más poderosas del mundo. Muchos se rieron, otros dudaron, pero, al igual que Ciro, Trump desafió las expectativas. No se trata de decir que Trump es perfecto o santo. La pregunta aquí es si él está desempeñando un papel en un plan más amplio. Un plan que él mismo tal vez no comprenda completamente. Otro punto que nos hace reflexionar es el hecho de que Trump enfrentó innumerables adversidades y aún así salió fortalecido. Esto nos recuerda cómo Ciro enfrentó lo improbable y, aunque era extranjero, fue visto como el ungido de Dios. No es común que asociemos a líderes fuera de los círculos religiosos con misiones divinas, pero la Biblia deja claro que Dios elige a quien Él quiere, sin importar nuestras expectativas o juicios. Algunas personas creen que el número 45 no es solo una coincidencia, sino una firma divina que conecta a Trump con Cyrus. Este tipo de pensamiento puede parecer descabellado para algunos, pero para otros, los paralelos son imposibles de ignorar. ¿Qué pasaría si Trump no fuera solo un presidente, sino un instrumento de algo mucho más grande? Es una cuestión que suscita acalorados debates y profundas reflexiones. Las acciones de Ciro fueron vistas como un acto de restauración para el pueblo de Israel. No solo liberó a los israelitas, sino que también financió la reconstrucción del templo. Asimismo, Trump tomó decisiones que fortalecieron a Israel y reavivaron las discusiones sobre las promesas bíblicas. Puede que nos resulte difícil entender cómo encajan estos eventos, pero la historia de Cyrus nos muestra que no siempre necesitamos ver el plan completo para creer que existe. Con todo esto en mente, comenzamos a darnos cuenta de que la historia tiene patrones que se repiten. Lo que le pasó a Ciro y al pueblo de Israel puede ser un reflejo de lo que vivimos hoy. Se está utilizando a Trump para algo similar. ¿Sigue Dios eligiendo líderes no convencionales para realizar grandes obras? Estas preguntas nos llevan al siguiente punto, donde pasa a primer plano una de sus decisiones más impactantes. Imagínese el impacto de una decisión que parece pequeña, pero que tiene un enorme peso histórico y espiritual. Esto es exactamente lo que sucedió cuando Donald Trump decidió reconocer a Jerusalén
como la capital de Israel. Para algunos fue solo un cambio político. Para otros fue un paso profético que cumplió promesas hechas hace miles de años. Jerusalén siempre ha sido más que una ciudad. En la Biblia se describe como el corazón de Israel, el lugar elegido por Dios para establecer su nombre. Esta decisión no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Durante décadas, los presidentes estadounidenses evitaron tocar este tema por temor a las consecuencias políticas y los conflictos que podrían surgir. Pero Trump, sorprendentemente, decidió cambiar el curso de la historia. Trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, declarando oficialmente la ciudad capital de Israel. Este gesto fue visto como audaz, inesperado, y para muchos, inspirado en algo mucho más grande. Jerusalén se menciona más de 800 veces en la Biblia. Es el lugar donde Dios hizo promesas eternas al pueblo de Israel y también donde el Mesías debe regresar según las profecías. Cuando Trump tomó esta decisión, no solo desafió el status quo, sino que también reavivó la conexión espiritual entre Israel y su papel central en el plan divino. Para algunos, fue como si estuviera colocando una pieza importante en el tablero profético. La importancia de esta decisión va más allá de la política. En la Biblia, Jerusalén se describe como la ciudad donde Dios colocaría su nombre para siempre. Es el lugar donde se construyó y destruyó el templo, y donde muchos creen que será reconstruido en épocas posteriores. Cuando Trump reconoció a Jerusalén como la capital, sacó a relucir discusiones sobre el cumplimiento de profecías relacionadas con la segunda venida de Cristo y el Apocalipsis. El impacto de esta decisión no fue solo simbólico, fue espiritual. Muchos líderes religiosos lo vieron como una reafirmación de las promesas de Dios a Israel. Citaron pasajes bíblicos como «Bendeciré a los que os bendigan», Génesis 12:3, para mostrar que Trump podría alinearse con el plan divino, fortaleciendo el vínculo entre Estados Unidos e Israel. Es como si estuviera siendo utilizado para proteger al pueblo elegido de Dios. Pero claro, no todos lo ven de la misma manera. Para algunos, la decisión fue controvertida y arriesgada, lo que aumentó las tensiones en la región. Sin embargo, desde una perspectiva bíblica, las dificultades que surgen después de una acción divina no son señales de error, sino de que algo grande está por suceder. Después de todo, Jerusalén es descrita como una piedra pesada para todos los pueblos. Zacarías 12:3, y cualquier movimiento alrededor de ella tiende a tener repercusiones globales. Lo que lo hace aún más intrigante es que algunos han interpretado esta decisión como el comienzo de una nueva fase en la historia profética. Ezequiel y el Apocalipsis hablan de Jerusalén como el escenario central de los acontecimientos finales, y el reconocimiento de la ciudad como capital puede verse como una preparación para el regreso de Cristo. Trump se guió por algo más grande al tomar esta decisión, muchos lo creen. Mientras el mundo debatía las implicaciones políticas y diplomáticas de este cambio, otros lo vieron como una reafirmación del papel de Jerusalén en el plan divino. Esta decisión no fue solo un acto político, fue un recordatorio de que la ciudad santa sigue siendo el centro de atención en los cielos y en la tierra. Pero ¿qué significa esto para el futuro? Para comprender mejor, es necesario explorar más las acciones de Trump y sus conexiones con los tiempos bíblicos. Imagínese vivir en una región marcada por conflictos durante siglos, donde la paz parece solo un sueño lejano. Esta es la realidad del Medio Oriente, una tierra con profundas divisiones entre culturas, religiones y naciones. Y fue en ese escenario de incertidumbre donde Donald Trump jugó un papel que sorprendió al mundo. Medió en los acuerdos de Abraham, una iniciativa que unió a Israel y varios países árabes en busca de algo que parecía inalcanzable, la paz. Pero para muchos, estos acuerdos no fueron solo diplomacia, eran una señal de algo mucho más grande. Los acuerdos de Abraham conllevan un profundo simbolismo, comenzando con el nombre.
Abraham es considerado el patriarca común de las tres grandes religiones monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Representa la promesa de unidad entre los pueblos y la visión de una tierra bendita. Cuando Trump eligió este nombre para el tratado, fue como si estuviera conectando el presente con las raíces espirituales de la humanidad. Era como decir: aquí hay algo que tiene que ver con el pasado, pero también con el futuro. El impacto de estos acuerdos fue inmediato. Por primera vez en décadas, Israel y los países árabes comenzaron a dialogar abiertamente y a establecer vínculos económicos y culturales. Muchos dijeron que se trataba de un avance político, pero otros vieron una conexión profética. En la Biblia hay pasajes que hablan de tiempos en los que naciones que antes eran enemigas buscarán la paz. ¿Será que estábamos presenciando el inicio del cumplimiento de estas palabras? Esta es una pregunta que resuena hasta el día de hoy. Algo interesante es que, aunque la paz siempre es vista como algo positivo, la Biblia también nos advierte sobre sus peligros. En 1 Tesalonicenses 5:3 está escrito: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Para muchos cristianos, esto sirve como una advertencia de que tiempos de calma pueden preceder a eventos turbulentos. Los acuerdos de Abraham trajeron esperanza, pero también plantearon interrogantes. Nos dirigimos hacia un momento decisivo en la historia profética. Otro aspecto que llamó la atención fue la capacidad de Trump para lograr algo que muchos antes que él ni siquiera habían intentado. No es el tipo de líder que imaginamos como mediador de paz, pero fue exactamente quien lo hizo. ¿Podría ser esto una prueba más de que Dios utiliza personas poco probables para cumplir sus planes? Es difícil no pensar en cómo aparece este patrón en varias historias bíblicas. Los textos sagrados mencionan la idea de la reconciliación entre los pueblos como un hito de los últimos días. En Isaías 19, 23, 25, por ejemplo, hay una visión de Egipto, Asiria e Israel unidos en bendición y paz. Para algunos, los acuerdos de Abraham son un reflejo moderno de esta profecía. El mero hecho de que países históricamente opuestos encuentren puntos en común se considera algo extraordinario. Pero, ¿es esto solo política o hay algo más espiritual detrás de escena? Por supuesto, los acuerdos no resolvieron todos los problemas de la región. La paz es frágil y requiere cuidados constantes, pero el mero hecho de que sucedieran fue un momento decisivo. Muchos cristianos creen que estos tratados son un paso más en el camino que conduce al cumplimiento de las profecías. Si esto es cierto, la historia avanza hacia un desenlace que fue predicho hace miles de años. Y así, los acuerdos de Abraham nos hacen reflexionar sobre el papel de los líderes en el escenario mundial. ¿Trump fue guiado para llevar a cabo esta tarea? ¿Estamos viendo los primeros signos de algo mucho más grande? Estas preguntas nos llevan directamente al siguiente punto, donde las implicaciones espirituales de los acontecimientos recientes comienzan a volverse aún más claras. Cuando Donald Trump perdió las elecciones en 2020, el mundo observó de cerca los cambios que se producirían en Estados Unidos. Pero el impacto de esta transición se sintió en un lugar muy lejano: Israel. Poco después de su salida de la Casa Blanca, el país enfrentó nuevos conflictos que reavivaron viejas tensiones. Para muchos, era como si la protección que representaba Trump hubiera desaparecido, dejando a Israel vulnerable a un momento de gran prueba. Israel siempre ha ocupado un lugar central en las narrativas bíblicas, y su historia moderna no es diferente. Desde su creación como nación en 1948, el país ha enfrentado continuos desafíos. La Biblia menciona que Israel enfrentará tiempos de tribulación antes de su restauración total. Y muchos ven estos conflictos como parte de ese escenario. La salida de Trump de la presidencia
parece haber marcado el comienzo de un período de inestabilidad que resuena con las palabras de las Escrituras. Zacarías 12 es un pasaje que muchos han citado durante estos eventos. En este texto, Dios afirma que hará de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos, y que aquellos que intenten levantarla serán desmenuzados. Cuando vemos a Israel rodeado de enemigos y enfrentando constantes amenazas, es imposible no pensar en estas palabras. La ausencia de Trump del liderazgo estadounidense dejó un espacio que permitió que avanzaran estas tensiones. Lo que hace que esta situación sea aún más intrigante es cómo parece estar conectada con un patrón más amplio. Durante la administración Trump, Israel experimentó una fase de relativa paz y fortalecimiento de alianzas. Pero, con su derrota, la inestabilidad volvió a cobrar fuerza. Para algunos, esto es visto como un recordatorio de que la protección de Israel no depende de líderes humanos, sino del plan divino. Aún así, es difícil ignorar cómo las acciones de Trump pueden haber sido parte de ese plan. La guerra es siempre un recordatorio de las dificultades que enfrenta el pueblo de Israel. En la Biblia hay pasajes que hablan de tiempos en los que todas las naciones se levantarán contra Jerusalén. Estos momentos se describen como preludios de acontecimientos importantes en el plan de Dios. Los conflictos recientes son parte de este proceso, o simplemente estamos viendo otro capítulo en la larga historia de desafíos que enfrenta Israel. Es interesante observar cómo estos acontecimientos suscitan diferentes interpretaciones. Para algunos, estas son solo coincidencias históricas. Para otros, son señales claras de que las profecías se están cumpliendo. Independientemente de la opinión, una cosa es segura: Israel sigue siendo el foco de atención mundial, tal como lo predijo la Biblia. Mientras observamos cómo se desarrollan estas tensiones, comenzamos a comprender que la historia de Israel está lejos de ser ordinaria. Cada conflicto, cada desafío, parece cargado de significados que van más allá de la política. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿cuál es el siguiente paso? Si la salida de Trump coincidió con el inicio de una nueva fase de juicios a Israel, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Estos acontecimientos no solo nos hacen reflexionar sobre el presente, sino que también nos invitan a mirar el futuro con los ojos de la fe. Estamos viviendo en los tiempos descritos en las Escrituras. ¿Y cuál es el papel de cada uno de nosotros en esta historia que continúa desarrollándose? A medida que intentamos responder a estas preguntas, las señales se vuelven cada vez más difíciles de ignorar. Imagínese estar en el centro de una manifestación, rodeado por una multitud vibrante y enérgica, cuando de repente la línea entre la vida y la muerte se vuelve casi imperceptible. Eso es exactamente lo que le pasó a Donald Trump durante un mitin en Butler, Pensilvania, el 13 de julio de 2024. Ese día comenzó como cualquier otro para la campaña de Trump, pero terminó con un evento que dejó a muchas personas preguntándose: ¿habría sido así un milagro? Todo sucedió en cuestión de segundos. Trump estaba hablando con una postura confiada y la multitud pendiente de cada una de sus palabras. En un momento casi casual, giró ligeramente la cabeza para mirar un cartel que alguien sostenía entre la multitud. Fue un movimiento tan natural que podía pasar desapercibido, pero que luego sería visto como algo crucial. En ese preciso momento, un disparo resonó en el aire y lo que era una celebración política se convirtió en un escenario de pánico. La bala pasó a milímetros de su cabeza, rozando su oreja derecha. Si Trump no hubiera movido la cabeza en ese preciso momento, el proyectil lo habría impactado fatalmente. La multitud, inicialmente atónita, reaccionó con gritos y desesperación, mientras que la seguridad rápidamente entró en acción. Trump, aparentemente tranquilo a pesar de la situación, se llevó la mano a la oreja, sintiendo el calor del disparo que acababa de cambiar el curso de ese día, y tal vez de su vida. Para algunos, este suceso fue interpretado como pura suerte. Después de todo, los movimientos aleatorios ocurren todo el tiempo, pero para muchos otros,
particularmente aquellos que ven los acontecimientos a través del lente de la fe, esto fue más que una coincidencia. Fue una señal de protección divina. La Biblia está llena de historias donde Dios interviene directamente para proteger a quienes tienen un propósito mayor. Podría ser que Trump estuviera protegido por razones que aún no comprendemos del todo. Un ejemplo que me viene a la mente es la historia de David, quien fue preservado varias veces mientras huía de Saúl. O Daniel, en el foso de los leones, cuando Dios envió un ángel para cerrar la boca de las bestias. Estos acontecimientos no fueron solo actos de protección, estaban destinados a preservar a las personas que desempeñarían papeles clave en el plan divino. La pregunta que surge es, ¿lo ocurrido en Butler podría ser parte de algo similar? Trump, en un discurso posterior, mencionó lo sucedido con una frase que le dio aún más fuerza a la idea de la intervención divina. Solo Dios evitó lo peor. Esta declaración resonó entre sus seguidores, quienes ya creen que está desempeñando un papel especial. Incluso aquellos con una visión más escéptica no pudieron evitar pensar en la improbabilidad de lo sucedido y el impacto de un segundo que literalmente salvó una vida. El Salmo 91, a menudo llamado la promesa de la protección divina, dice: caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu derecha, pero no serás herido. Para muchos, el acontecimiento de Pensilvania pareció ser la manifestación viva de esas palabras. La idea de que se podía proteger a Trump para lograr algo más grande ganó aún más fuerza después de ese día. Ahora, mirando hacia atrás, el ataque frustrado no es solo un incidente aislado, sino parte de un conjunto más amplio de acontecimientos que parecen sugerir un propósito en curso. Si Trump fue preservado ese día, la pregunta no es solo cómo o por qué, sino ¿para qué? Este ¿para qué? Sigue generando debates. Y es lo que nos lleva directamente al siguiente punto, donde entran en juego sus políticas de defensa de la vida. Pocos temas son tan sensibles y cargados de significado como el valor de la vida. Sin embargo, durante su presidencia, Donald Trump tomó una posición clara. Estaba en contra del aborto y a favor de proteger la vida desde la concepción. Esta postura no solo definió gran parte de sus políticas, sino que también resonó profundamente en millones de cristianos que ven la vida como un regalo sagrado de Dios. Era más que una cuestión política, era una alineación con un principio espiritual. Desde el inicio de su mandato, Trump demostró que no tenía miedo de tocar temas polarizantes. No solo expresó sus creencias, sino que también tomó acciones concretas. Nombró jueces conservadores para la Corte Suprema, influyendo en decisiones que restringieron la práctica del aborto en varias partes de Estados Unidos. Para muchas personas de fe, este fue un acto de valentía que demostró que estaba dispuesto a defender a aquellos que no podían defenderse por sí mismos. La Biblia habla frecuentemente sobre el valor de la vida. En el Salmo 139 está escrito: «Tú me formaste en el vientre de mi madre». Estas palabras nos recuerdan que cada vida, desde el momento de la concepción, es obra divina. Trump, al adoptar políticas pro vida, parecía hacerse eco de esta enseñanza. Para los cristianos que creen que la vida comienza en el momento de la concepción, sus acciones fueron vistas como una reafirmación de principios fundamentales. Además, su postura pro vida fue ampliamente apoyada por líderes religiosos que veían a Trump como un aliado en la lucha para proteger a los vulnerables. Muchos argumentan que sus decisiones reflejan un llamado superior, algo que va más allá de la política y se conecta directamente con lo que se enseña en las Escrituras. No es común ver a líderes políticos tomar decisiones tan alineadas con los valores espirituales, y esto ha provocado que su postura gane aún más atención, pero su lucha por la vida no se limitó a palabras o nombramientos. Participó en eventos como la Marcha por la Vida, algo
que pocos presidentes han hecho. Este gesto reforzó la percepción de que no solo estaba cumpliendo promesas políticas, sino que había un compromiso genuino con el tema. Para muchos fue un acto de valentía en un mundo cada vez más dividido sobre el valor de la vida. La defensa de la vida, sin embargo, no se limitó al aborto. Trump también trabajó para proteger a los niños en situaciones vulnerables e implementar políticas que garanticen una mayor seguridad para las familias. Estas acciones reforzaron la idea de que su administración valoraba la vida en todas sus formas, algo que resonaba profundamente con los principios cristianos. Esta postura ha generado críticas y elogios, pero sobre todo ha solidificado su imagen entre quienes creen que está desempeñando un papel especial. Muchos se preguntan, ¿este énfasis en la vida fue solo político o parte de algo más grande? ¿Podría ser que de alguna manera estuviera siguiendo un propósito divino sin siquiera saberlo? Son cuestiones que se siguen debatiendo. Al reflexionar sobre esto, vemos cómo la defensa de la vida es más que una política, es un principio espiritual que conecta generaciones. Y en el caso de Trump, sus acciones siguen planteando dudas sobre el impacto duradero de sus decisiones. Esto nos lleva a pensar en cómo ha influido en otros ámbitos importantes, como la libertad religiosa. En un mundo donde la libertad de fe parece estar cada vez más cuestionada, la administración de Donald Trump ha tomado un rumbo que ha llamado la atención de millones de personas. Desde el principio, dejó claro que la libertad religiosa no era solo un derecho constitucional, sino una prioridad de su presidencia. Esta postura resonó profundamente en las comunidades religiosas, especialmente en momentos en que muchos creían que las expresiones religiosas estaban siendo marginadas o silenciadas. Trump no dudó en firmar órdenes ejecutivas que protegían a las organizaciones religiosas, garantizando que pudieran acceder a financiación gubernamental sin comprometer sus creencias. Para muchos líderes religiosos, esto fue visto como una señal de que alguien finalmente estaba dispuesto a defender el espacio de la fe en un entorno cada vez más secularizado. Más que un acto político, fue interpretado como una reafirmación de valores espirituales fundamentales. Además, Trump apoyó abiertamente el derecho a orar en espacios públicos, incluidas las escuelas, algo que se había debatido durante mucho tiempo. También defendió a los funcionarios públicos que enfrentaban problemas por expresar sus convicciones religiosas. Estos gestos fueron recibidos como demostraciones de valentía en un momento en el que hablar de fe, especialmente en el entorno político, parecía cada vez más arriesgado. La defensa de la libertad religiosa no se limitó al territorio americano. La administración Trump ha trabajado activamente para proteger a las comunidades cristianas perseguidas en otras partes del mundo. En varias ocasiones destacó la importancia de garantizar que estas comunidades puedan vivir su fe sin temor a represalias. Esta postura generó apoyo entre cristianos de diferentes denominaciones, quienes la vieron como un reflejo de principios bíblicos, como amar al prójimo y proteger a los oprimidos. A lo largo de su presidencia, Trump lanzó iniciativas que apoyaron la construcción de espacios de oración y programas enfocados en la espiritualidad. Para sus partidarios, estas acciones fueron un recordatorio de que la fe todavía tenía un lugar en el debate público y la formulación de políticas. Más que eso, fueron vistos como un llamado a todos a recordar sus raíces espirituales en un mundo que a menudo prioriza lo material sobre lo espiritual. El Evangelio de Mateo contiene el famoso pasaje: «Vosotros sois la luz del mundo, así que deja que tu luz brille delante de los hombres». Para muchos, el liderazgo de Trump en cuestiones de fe fue un reflejo de este pasaje, un intento de mantener viva la llama de la espiritualidad en tiempos de oscuridad moral. Sus discursos y acciones fueron interpretados como un grito de resistencia
contra la creciente presión para marginar la religión de la esfera pública. Pero, por supuesto, no fueron solo sus acciones las que captaron la atención. Las palabras de Trump sobre la fe a menudo han desafiado las normas modernas. Habló abiertamente sobre la importancia de acercarse a Dios y valorar los principios espirituales en la toma de decisiones. Estos mensajes resonaron especialmente en las comunidades cristianas, que sintieron que se estaba valorando nuevamente su fe. Con todo ello, la defensa de la libertad religiosa fue uno de los aspectos más llamativos de su presidencia. Muchos creen que esta postura refleja algo más grande, una misión que va más allá de las decisiones políticas. Se utilizó a Trump para reavivar la importancia de la fe en un mundo donde parecía estar perdiendo terreno. Esta pregunta nos lleva al siguiente punto, donde su trayectoria se conecta con patrones que se encuentran en las historias bíblicas de liderazgo. A lo largo de la historia, Dios ha elegido personas poco probables para liderar en momentos cruciales. Y aquí es donde surge una pregunta intrigante. ¿Se puede comparar a Trump con Ciro, el rey persa mencionado en Isaías capítulo 45? Ciro no era parte del pueblo de Israel, pero fue llamado por Dios para liberar a los israelitas del cautiverio en Babilonia. Era un líder poderoso, pero fuera del estándar esperado. Y sin embargo, jugó un papel fundamental en el plan divino. ¿Estamos viendo algo similar hoy? Ciro es descrito en la Biblia como alguien que Dios eligió incluso sin conocerlo profundamente. Te he llamado por tu nombre, aunque no me conoces. Isaías 45:4. Esta frase es especialmente poderosa porque muestra que Dios puede usar a cualquier persona para cumplir sus propósitos, independientemente de sus antecedentes o convicciones religiosas. Cuando miramos a Trump, un hombre de negocios que inesperadamente llegó a la presidencia, es difícil no pensar en esa conexión. Durante su administración, Trump tomó decisiones que muchos interpretaron como alineadas con el plan de Dios, especialmente en lo que respecta a Israel. Sus acciones, como reconocer a Jerusalén como la capital y mediar en los acuerdos de Abraham, refuerzan la idea de que puede estar siendo utilizado para algo mayor. Así como Ciro liberó a los israelitas y financió la reconstrucción del templo, Trump fue visto como alguien que fortaleció el papel de Israel en el escenario global. Lo interesante es que Ciro no era un hombre considerado santo o profundamente conectado con la fe. Era un líder práctico centrado en su misión. Esto lo hace aún más comparable a Trump, quien, a pesar de no ser muy conocido por su religiosidad, ha tomado decisiones que han sorprendido incluso a los más devotos. Para muchos, esto es una prueba más de que Dios no elige a los perfectos, sino a aquellos que Él considera necesarios en el momento. Un punto crucial en esta comparación es la idea de propósito. Ciro fue llamado a una tarea específica y cumplió su misión. ¿Se puede decir lo mismo de Trump? Mucha gente cree que sus acciones tuvieron un impacto significativo no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Esta creencia no se basa únicamente en la política, sino en la idea de que fue puesto en esta posición por razones que aún no comprendemos del todo. Además, la historia de Ciro nos recuerda que Dios obra de maneras misteriosas. Él elige a aquellos que a menudo desafían nuestras expectativas y nos obligan a mirar más allá de lo obvio. Cuando analizamos la trayectoria de Trump, desde sus orígenes como hombre de negocios hasta su ascenso a la presidencia, no podemos evitar ver un patrón de desafíos superados que se asemeja a lo que leemos en las Escrituras. Muchos líderes religiosos han destacado esta conexión, señalando que Trump, al igual que Ciro, puede estar desempeñando un papel que va más allá de la comprensión humana. Quizás sea un instrumento para algo que está por venir, algo que se está preparando. Y es exactamente esta idea la que sigue inspirando debates y reflexiones
entre sus partidarios y críticos. La comparación con Ciro no es solo una idea aislada, es un intento de comprender lo que puede estar sucediendo en el escenario global a la luz de las Escrituras. Vivimos en tiempos en los que líderes improbables son llamados a grandes misiones. Esta es una pregunta que nos lleva a pensar profundamente sobre cómo obra Dios en nuestra historia y cómo eventos aparentemente aleatorios pueden ser parte de un plan mucho más amplio. Desde el principio de los tiempos, la región de Oriente Medio ha sido escenario de conflictos y disputas. Pero para muchos, esta zona no es solo un escenario de tensiones políticas, también es el punto central de las profecías bíblicas. Fue en este contexto que Donald Trump medió en los acuerdos de Abraham, una hazaña que sorprendió al mundo y reavivó las discusiones sobre cómo los acontecimientos políticos pueden vincularse con las promesas divinas y la llegada del fin de los tiempos. Los acuerdos de Abraham unieron a Israel y varias naciones árabes en un movimiento histórico por la paz. Para algunos, esta iniciativa fue una demostración de liderazgo y diplomacia. Para otros fue mucho más que eso, un presagio del cumplimiento de las palabras proféticas. En la Biblia, la paz en el Medio Oriente se cita a menudo como un hito importante antes de los acontecimientos finales. Cuando vemos que naciones que alguna vez fueron rivales comienzan a hablar entre sí, es difícil no pensar en lo que esto podría significar espiritualmente. Es importante recordar que, en la Biblia, Abraham es una figura central. Es el padre de las tres religiones monoteístas más importantes del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Su historia representa la promesa de Dios de unir a las personas y traer bendiciones a todas las naciones. Cuando Trump nombró el acuerdo en honor a Abraham, muchos vieron una conexión directa con las Escrituras, como si estuviera invocando las raíces espirituales de la paz que estaba promoviendo. Pero no todos interpretaron este movimiento como algo exclusivamente positivo. En 1 Tesalonicenses 5:3 leemos: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Este pasaje sugiere que los momentos de calma pueden preceder a las grandes tribulaciones. Para muchos, los acuerdos de Abraham fueron un paso importante, pero también una señal de advertencia de que algo más grande y desafiante podría estar por venir. Los textos bíblicos como Isaías 19:23-25 hablan de un tiempo en el que Egipto, Asiria e Israel estarán unidos en bendición, sirviendo juntos al Señor. Aunque los acuerdos de Abraham no son exactamente eso, se consideran un reflejo temprano de esta profecía. Es como si la historia comenzara a prepararse para algo más grande. El hecho de que Trump desempeñara un papel central en este proceso plantea la pregunta: ¿fue elegido para plantar las semillas de una mayor reconciliación? Otro aspecto importante es que, incluso en tiempos de paz, Oriente Medio sigue siendo una región extremadamente inestable. Los acuerdos fueron avances, pero la tensión aún persiste. Para muchos, esto refuerza la idea de que la verdadera paz solo se logrará cuando se desarrollen los acontecimientos finales. Hasta entonces, cada paso dado en esta dirección es un recordatorio de que las profecías se están cumpliendo lentamente. Los acuerdos de Abraham no solo impactaron la política global, sino que también reavivaron el interés en la profecía bíblica. Líderes religiosos y académicos han señalado cómo estos eventos se alinean con las Escrituras, lo que generó discusiones sobre el papel de Trump en este contexto. Al fin y al cabo, no es un mediador de paz convencional, pero fue quien logró hacer algo que muchos creían imposible. Como resultado, la paz en el Medio Oriente sigue siendo una cuestión que nos hace mirar el presente y el futuro con mayor atención. Estamos siendo testigos del comienzo de algo que fue escrito hace miles de años. Esta reflexión nos lleva a considerar el papel central de Jerusalén, la ciudad eterna, en el plan divino. Hacia allí debemos dirigir nuestra mirada ahora. Cuando hablamos de Jerusalén, nos referimos a mucho más que una ciudad histórica. En la Biblia se describe como el corazón de Israel, el lugar elegido por Dios
para colocar su nombre para siempre. Y eso es exactamente lo que reconoció Donald Trump cuando declaró a Jerusalén capital oficial de Israel, decisión que generó un impacto político y espiritual de proporciones globales. Jerusalén se menciona más de 800 veces en las Escrituras y cada mención refuerza su importancia como centro de las promesas divinas. Es la ciudad donde se destruyeron templos y, según las profecías, serán restaurados en los últimos tiempos. Cuando Trump tomó la decisión de reconocer Jerusalén, no solo desafió las convenciones políticas, sino que también planteó profundas dudas sobre el cumplimiento de esas promesas. Para comprender la relevancia de esta decisión, es necesario mirar lo que Jerusalén representa espiritualmente. En la Biblia se la llama la ciudad del gran rey y se la describe como el lugar donde Dios morará con su pueblo. Esta visión aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, especialmente en libros como Ezequiel y Apocalipsis, que hablan de la restauración de Jerusalén en los últimos días. Cuando Trump tomó esta decisión, muchos creyeron que estaba desempeñando un papel en la alineación de estos acontecimientos, pero esta decisión no estuvo exenta de polémica. Durante décadas, los presidentes estadounidenses han evitado adoptar una postura sobre el estatus de Jerusalén, por temor a desestabilizar aún más el Medio Oriente. Trump, sin embargo, tomó un camino diferente. No solo declaró a Jerusalén capital, sino que también trasladó allí la embajada estadounidense, un gesto que fue ampliamente celebrado en Israel y entre los cristianos de todo el mundo. Lo que hace que todo esto sea aún más significativo es cómo la Biblia conecta a Jerusalén con el fin de los tiempos. En Zacarías 12:3 leemos que Jerusalén será una piedra pesada para todos los pueblos y que aquellos que intenten moverla serán destrozados. Este pasaje es citado a menudo por quienes ven los acontecimientos modernos como una preparación para los momentos proféticos descritos en las Escrituras. Otro aspecto importante es el simbolismo de Jerusalén como lugar donde se reconstruirá el templo. Para muchos, esta reconstrucción es un hito crucial en el plan divino, y el reconocimiento de la ciudad como capital se considera un paso en esa dirección. Aunque el templo aún no ha sido reconstruido, la decisión de Trump ha reavivado las discusiones sobre el papel de Jerusalén en eventos futuros. Además, Jerusalén también se menciona en el Apocalipsis como la Nueva Jerusalén, un lugar donde Dios morará con su pueblo en un mundo renovado. Esta visión de esperanza y restauración está profundamente conectada con la importancia espiritual de la ciudad. Cuando Trump reconoció a Jerusalén, sacó a la luz esta conexión, lo que hizo que muchos se preguntaran si estamos más cerca de ese momento. En última instancia, es imposible ignorar el impacto global de esta decisión. Para algunos, fue una medida estratégica, para otros fue un paso profético. De cualquier manera, Jerusalén sigue siendo el centro de atención, tanto en la tierra como en los cielos. Y mientras el mundo observa, muchos se preguntan, ¿cuál será el próximo capítulo de esta historia? Cuando pensamos en Israel, no estamos mirando simplemente a una nación moderna, sino al centro de un plan divino que comenzó hace miles de años. En las Escrituras, Israel es descrito como el pueblo elegido de Dios, un lugar que sería escenario de momentos cruciales para toda la humanidad. Y a lo largo de los años, muchos acontecimientos han reforzado esta posición única. Sin embargo, en los últimos tiempos, algunos cambios han sacado a la luz profecías que nos hacen reflexionar profundamente sobre los últimos días. La salida de Donald Trump de la presidencia coincidió con un aumento de los conflictos en la región. Israel, que había experimentado una fase de relativa paz y alianzas fortalecidas durante su mandato, enfrentó una vez más amenazas de guerra y tensiones crecientes. Para muchos, esta transición fue más que política, era una señal de que algo más grande estaba en marcha. ¿Podrían los acontecimientos recientes estar relacionados con lo que Zacarías describió acerca de Jerusalén
como una piedra pesada para todas las naciones? En la Biblia hay un patrón claro. Israel es a menudo puesto a prueba. Los profetas hablaron de tiempos de gran tribulación para el pueblo de Dios, pero también prometieron una restauración final que traería paz y prosperidad. La realidad moderna lo refleja de manera impresionante. A medida que aumentan las amenazas externas, Israel sigue siendo resistente, como si estuviera protegido por algo invisible. Muchos ven esta fuerza inexplicable como la mano de Dios que guía y protege su promesa. Lo que hace que esta conexión sea aún más intrigante es cómo las Escrituras predicen que Israel será el centro de atención mundial en los últimos días. En Mateo 24, Jesús describe las señales que precederían a su regreso, muchas de ellas directamente relacionadas con Israel. Guerras, rumores de guerra y persecución están entre los elementos mencionados, y cada uno de ellos parece estar presente en el escenario actual. ¿Estamos siendo testigos del cumplimiento de estas palabras? Para los cristianos, la historia de Israel es más que geopolítica. Es un recordatorio constante de que Dios cumple sus promesas. Cuando miramos la modernidad, vemos una nación que sigue siendo el foco de atención mundial, tal como se predijo. Esto refuerza la idea de que los tiempos actuales están profundamente conectados con lo que estaba escrito en las Escrituras, y los acontecimientos en Israel son señales claras de ello. Además, la relación entre Israel y los líderes mundiales juega un papel crucial. Durante la administración Trump, la alianza entre Estados Unidos e Israel fue vista como una fortaleza de protección, pero su partida trajo un nuevo ciclo de incertidumbre. Para algunos, esto es una prueba de que, aunque los líderes humanos son instrumentos, la verdadera seguridad de Israel proviene de Dios. Después de todo, las Escrituras dejan claro que el que guarda a Israel no duerme. Salmo 121:4. Otro punto importante es cómo estas pruebas ponen a prueba la fe, no solo del pueblo de Israel, sino de todo aquel que cree en el plan divino. Cada conflicto, cada amenaza es una oportunidad para reflexionar sobre lo que Dios está preparando para el futuro. ¿Son necesarios estos desafíos para que finalmente se cumplan las promesas de restauración y paz? Es una pregunta que sigue intrigando tanto a eruditos como a creyentes. Con todo esto, el papel de Israel en los últimos días no solo es significativo, es central. Es imposible ignorar cómo esta pequeña nación sigue siendo el epicentro de cuestiones espirituales y políticas globales. Y mientras el mundo observa, muchos se preguntan: ¿estamos viviendo en los días descritos por las profecías? Esta reflexión nos lleva directamente a otro evento histórico que generó debates sobre el propósito y la protección divina. Imagínese estar en medio de una multitud, con miles de personas gritando su nombre, cuando de repente su vida está en juego. Eso es exactamente lo que le sucedió a Donald Trump durante un mitin en Butler, Pensilvania, en 2024. Lo que comenzó como un discurso de campaña más, casi se convirtió en un evento trágico. Pero a través de un pequeño movimiento, todo cambió. Este momento de tensión planteó una pregunta fundamental. ¿Fue intervención divina? Trump, conocido por su postura confiada y su fuerte presencia, estaba hablando en el escenario cuando decidió girar ligeramente la cabeza para mirar un cartel entre la multitud. Este gesto, tan casual como cualquier otro, acabó salvándole la vida. En el instante en que se dio la vuelta, sonó un disparo. La bala pasó a milímetros de su cabeza, rozando su oreja derecha. Si no se hubiera movido en ese preciso momento, el desenlace podría haber sido fatal. La reacción fue inmediata. La multitud entró en pánico. Los gritos llenaron el lugar y la seguridad actuó rápidamente para proteger al presidente. Pero en medio del caos, una pregunta comenzó a resonar. ¿Fue solo suerte o había algo más grande en juego? Para muchos, esto fue una clara señal de protección divina, un recordatorio de que cuando Dios tiene un plan, se preocupa por quienes forman parte de él. En estos momentos se cita con frecuencia el Salmo 91. Caerán 1000 a tu lado
y 10.000 a tu derecha, pero tú no serás herido. Este versículo trae un mensaje de protección que va más allá de lo que podemos entender. Para los cristianos, no es raro asociar eventos como este con intervenciones directas de Dios. Se salvó a Trump ese día porque todavía le queda algo importante por lograr. A lo largo de la historia bíblica existen innumerables relatos de líderes que fueron protegidos en situaciones de peligro extremo. David, antes de convertirse en rey, escapó varias veces de trampas mortales. Daniel, en el foso de los leones, fue salvado milagrosamente. Estos acontecimientos no fueron solo demostraciones del poder divino, tenían un propósito mayor, una misión que debía cumplirse. ¿Se puede decir lo mismo de Trump? Después del incidente, Trump insistió en reconocer lo sucedido. En una red social escribió: "Solo Dios evitó que sucediera lo peor". Esta declaración fue recibida como una reafirmación de fe por sus seguidores, que ya creían que desempeñaba un papel especial. Incluso los críticos tuvieron que admitir la improbabilidad de lo sucedido, algo que parece desafiar la lógica. Pero esta no fue la primera vez que los líderes mundiales enfrentaron peligros de esta magnitud. La diferencia aquí es cómo se interpretó este evento. Para muchos, no se trataba solo de política o seguridad. Fue un recordatorio de que hay fuerzas mayores en acción que protegen a quienes tienen un papel específico en el curso de la historia. Y para Trump, ese papel todavía parece estar desarrollándose. Este momento en Butler fue más que un incidente aislado. Fue un punto de reflexión. Nos recuerda que a veces las cosas más simples, como girar la cabeza, pueden tener un impacto profundo. Y cuando conectamos esto con el contexto más amplio de los acontecimientos globales, la pregunta sigue siendo: ¿cuál es el propósito detrás de esta preservación? Esta pregunta nos lleva a pensar en lo que nos deparará el futuro. Cuando pensamos en líderes que dejan huellas duraderas, a menudo nos topamos con aquellos que se levantan para proteger a los más indefensos. Y es que durante su presidencia, Donald Trump se destacó como alguien que tomó posturas firmes en defensa de la vida y de quienes no tienen voz. Esta postura no era solo política. Para muchos, reflejaba un llamado más elevado, una conexión con valores divinos profundamente arraigados en las Escrituras. Desde el inicio de su mandato, Trump ha dejado clara su posición provida. Nombró jueces conservadores para la Corte Suprema, tomó medidas para restringir la financiación de las clínicas de aborto y participó activamente en eventos como la Marcha por la Vida. Estos gestos fueron recibidos como demostraciones concretas de su compromiso de proteger a los vulnerables, especialmente a los no nacidos. Para los cristianos, estas acciones resonaron con las palabras del Salmo 139. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Pero el alcance de su defensa fue más allá de las cuestiones del aborto. Trump también se pronunció a favor de políticas que protegieran a los niños en situaciones vulnerables, incluidos los esfuerzos para combatir la trata de personas. Su administración trabajó para fortalecer las leyes que ofrecían mayor protección a las víctimas y crearon castigos más severos para los responsables. Para muchos, estas acciones reforzaron la percepción de que estaba cumpliendo una misión que hacía eco de los principios de compasión y justicia que se encuentran en las Escrituras. Uno de los momentos más memorables de su presidencia fue su participación en la Marcha por la Vida, siendo el primer presidente en dar un discurso presencial en el evento. Esta actitud no solo reafirmó su compromiso con la causa, sino que también inspiró a millones de personas que hasta entonces sentían que su lucha no era escuchada en la escena política. Este gesto fue interpretado como un claro ejemplo de liderazgo moral en un mundo cada vez más dividido. Sin embargo, defender a los vulnerables no era solo una cuestión de palabras. Trump
tomó medidas prácticas para fortalecer la infraestructura de adopción y cuidado de crianza, alentando a las familias y comunidades a desempeñar un papel activo en la protección de la vida. Para sus partidarios, estas medidas demostraron que estaba en consonancia con el principio bíblico de cuidar de los huérfanos y de aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Además, sus políticas pro vida fueron vistas como un reflejo de un valor espiritual más profundo, la creencia de que cada vida tiene un propósito y es una creación divina. Esta perspectiva está profundamente arraigada en textos como Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí. Para muchos cristianos, Trump no solo defendía las leyes, se estaba haciendo eco de una verdad eterna que trasciende la política. Si bien sus posturas han generado controversia, también han consolidado su apoyo entre las comunidades religiosas. Muchos creen que su liderazgo en este campo fue más que una postura política. Era un reflejo de algo más grande, tal vez incluso un llamado divino. Esta percepción ha cobrado fuerza especialmente entre quienes ven la lucha por la vida como una batalla espiritual en los tiempos modernos. Con ello, su trayectoria como defensor de los vulnerables nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de su liderazgo. Fue puesto en esta posición para cumplir un propósito mayor. ¿Reflejan sus acciones una alineación con planes que aún no podemos comprender completamente? Estas preguntas nos llevan al siguiente punto, donde Trump vuelve a sorprender, desafiando las convenciones modernas y reafirmando el lugar de la fe en la esfera pública. Vivimos en una era en la que la expresión de la fe enfrenta desafíos constantes y a menudo es expulsada del espacio público. Sin embargo, durante su presidencia, Donald Trump tomó medidas importantes para garantizar que la fe no solo tuviera un lugar, sino que fuera valorada y respetada. Este compromiso con la libertad religiosa fue visto como un gesto poderoso por las comunidades religiosas que se sintieron empoderadas por sus acciones. Trump comenzó a aprovechar este legado firmando órdenes ejecutivas que protegían el derecho de las organizaciones religiosas a acceder a financiación gubernamental sin comprometer sus creencias. Esta medida fue recibida como un alivio por las instituciones que durante mucho tiempo se habían sentido obligadas a adaptarse a reglas que violaban sus principios. Más que política, esto se interpretó como una medida para proteger el corazón espiritual de la nación. Además, Trump defendió el derecho a orar en las escuelas públicas, un tema que había sido ampliamente debatido durante décadas. Apoyó a los estudiantes y al personal que enfrentaron desafíos para expresar su fe en entornos públicos. Estos gestos fueron vistos como un intento de devolver a la fe el espacio que muchos creían perdido. Para los cristianos, esto resonaba con las palabras de Mateo 5:16. Así brille vuestra luz delante de los hombres. Otro punto importante fue el apoyo a las comunidades religiosas perseguidas en todo el mundo. Durante su administración, Trump destacó la importancia de garantizar que estas comunidades pudieran vivir su fe sin miedo. Lanzó iniciativas para ayudar a los cristianos perseguidos en Medio Oriente y otros lugares, reafirmando su compromiso con la libertad religiosa como un derecho humano fundamental. Estas acciones no solo fortalecieron su apoyo entre los líderes religiosos, sino que también inspiraron a millones de creyentes que sintieron que su fe volvía a ser valorada en el escenario político. Trump mencionó frecuentemente en sus discursos la importancia de la oración y la confianza en Dios, algo que no es común entre los líderes mundiales modernos. Para muchos, esto fue un recordatorio de que la fe todavía puede desempeñar un papel central en la sociedad. El Evangelio de Juan contiene el pasaje: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Para los partidarios de Trump,
Sus acciones en defensa de la libertad religiosa fueron un reflejo de esta verdad, un recordatorio de que la verdadera libertad incluye el derecho a vivir según las propias creencias. Esta visión fue especialmente poderosa en un mundo que parece estar cada vez más desconectado de sus valores espirituales. Además, su postura desafió las convenciones modernas, donde la neutralidad religiosa a menudo se interpreta como una fe excluyente. Trump devolvió la espiritualidad al debate público, demostrando que puede coexistir con las políticas y decisiones gubernamentales. Este enfoque generó críticas, pero también consolidó su posición como un líder que no tuvo miedo de defender los valores cristianos en un panorama cada vez más secularizado. La reafirmación de la fe en el espacio público fue más que un acto político, fue una invitación para que la gente redescubriera sus raíces espirituales. Y para muchos, Trump jugó un papel crucial en este proceso. Pero, ¿qué significa esto para el futuro? ¿Estamos asistiendo al inicio de un retorno a los valores espirituales o simplemente a un momento aislado en la historia? Esta pregunta nos prepara para reflexionar aún más profundamente sobre los acontecimientos por venir. Cuando miramos los acontecimientos actuales a través del lente de las Escrituras, comenzamos a ver patrones que nos hacen reflexionar. Uno de esos patrones es la idea de que Dios a menudo elige personas poco probables para liderar en momentos cruciales de la historia. Durante la presidencia de Donald Trump, muchas de sus acciones, incluso las más inesperadas, fueron interpretadas por los cristianos como parte de un plan más amplio. Pero, ¿cuál es el verdadero significado de estas conexiones? ¿Y cómo se relacionan con las profecías que dan forma a nuestra visión del futuro? La Biblia está llena de ejemplos de líderes que no eran los más calificados a los ojos del mundo, pero que desempeñaron papeles fundamentales en el plan divino. Moisés tenía dificultades para hablar, David era solo un pastor y Ciro, el rey persa, ni siquiera era parte del pueblo de Dios. Aún así, todos fueron utilizados poderosamente. Cuando miramos a Trump, un hombre de negocios que llegó a la presidencia de manera improbable, es difícil no notar paralelismos entre estas historias. ¿Será que él también está desempeñando un papel específico sin siquiera saberlo? Uno de los momentos más llamativos del liderazgo de Trump fue su decisión de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, un gesto que muchos asocian directamente con las promesas hechas en las Escrituras. Zacarías 12:3 habla de Jerusalén como una piedra pesada para todas las naciones, y el Apocalipsis menciona la ciudad como el centro de los acontecimientos finales. La decisión de Trump no solo provocó repercusiones políticas, sino que también reavivó la discusión sobre cómo las acciones humanas pueden alinearse con el cumplimiento de las profecías. Además, su postura en relación con la libertad religiosa y la protección de los más vulnerables refuerza esta percepción. Defender la vida desde la concepción y garantizar que las comunidades perseguidas puedan practicar su fe son temas profundamente arraigados en las Escrituras. Para muchos cristianos, estas acciones no son solo políticas, son reflejo de valores eternos que trascienden el ámbito gubernamental. ¿Podría ser esto una prueba más de que Trump ha sido llamado a algo más grande? Otro punto que llama la atención es cómo su liderazgo sacó a la luz debates sobre la moral, la fe y el papel de los líderes en el cumplimiento de un plan divino. Incluso sus imperfecciones, que son ampliamente discutidas, se alinean con el patrón bíblico de Dios, usando personas imperfectas para realizar sus obras. Así como Ciro fue llamado a liberar a los israelitas, se ha colocado a Trump en una posición estratégica
para proteger los intereses de Israel y defender los valores cristianos en un mundo cada vez más secularizado. Al observar los textos proféticos, vemos que muchos de ellos mencionan períodos de gran tribulación antes de la restauración final. Estos momentos se describen como pruebas de fe, tanto para los individuos como para las naciones. Trump, en su época como presidente, enfrentó constantes desafíos y tomó decisiones que causaron división, pero que también fortalecieron su base de apoyo entre los cristianos. Eran estos desafíos parte de un plan más amplio que marcaba el camino para algo que aún estaba por venir. Otro punto que no se puede ignorar es cómo sus acciones y palabras generaron reacciones globales. La Biblia habla de acontecimientos que unirán y dividirán a las naciones en los últimos días, y muchos ven las políticas de Trump como un reflejo de ello, ya sea a través de sus alianzas con Israel, sus acuerdos en Medio Oriente o su postura sobre la libertad religiosa. Es innegable que desempeñó un papel polarizador, pero profundamente impactante. Estas conexiones entre los acontecimientos actuales y las Escrituras nos llevan a considerar el papel de Trump en un contexto más amplio. ¿Es una figura central en el cumplimiento de antiguas promesas o tus acciones simplemente están allanando el camino para que algo más grande esté por venir? Al reflexionar sobre esto, es imposible ignorar el patrón bíblico que conecta a líderes poco probables con momentos de grandes cambios. Al observar la trayectoria de Donald Trump, surge una pregunta inevitable. ¿Son sus acciones solo el resultado de estrategias políticas o hay un propósito mayor detrás de ellas? Para muchos, la idea de que fue elegido para desempeñar un papel específico en el escenario global no es solo una especulación, sino una convicción basada en evidencia que conecta sus decisiones con los estándares bíblicos. Pero, ¿qué nos revelan exactamente estas acciones? Uno de los aspectos más notables de su liderazgo fue la forma en que desafió las convenciones y tomó decisiones que nadie esperaba, desde reconocer a Jerusalén como la capital de Israel hasta mediar en los acuerdos de Abraham. Sus acciones a menudo dejaron perplejos a los analistas políticos. Sin embargo, para quienes miran a través de una lente espiritual, estas elecciones parecen alineadas con un plan mayor. Trump, conscientemente o no, está siendo guiado para cumplir un propósito que aún no comprendemos del todo. La Biblia describe con frecuencia cómo Dios usa líderes para moldear los destinos de las naciones. En Proverbios 21:1 leemos: el corazón de un rey es como un río controlado por el Señor. Él lo dirige hacia donde quiere. Este pasaje nos recuerda que incluso cuando los líderes no se dan cuenta, sus acciones pueden estar dirigidas por un plan divino. ¿Explica esto algunas de las decisiones inesperadas de Trump, especialmente aquellas relacionadas con Israel y la libertad religiosa? Otro punto que vale la pena destacar es cómo sus políticas impactaron directamente en temas centrales para la fe cristiana. Defender los valores pro vida, apoyar a las comunidades cristianas perseguidas y reafirmar la libertad religiosa no son solo cuestiones políticas. Estos son actos que reflejan principios bíblicos. Para muchos, esto es evidencia de que no está actuando simplemente como un político, sino como alguien que de alguna manera está alineado con un propósito mayor. También es importante considerar cómo sus acciones influyeron en la percepción global de Israel. Durante su presidencia, la relación entre Estados Unidos e Israel se fortaleció de una manera que muchos consideran sin precedentes. Esta alianza, que fortaleció la posición de Israel en el escenario mundial, es vista como un reflejo de promesas bíblicas como Génesis 12:3. Bendeciré a los que os bendigan. ¿Está Trump desempeñando un papel en la protección y el fortalecimiento del pueblo elegido de Dios? Otra pregunta intrigante es cómo enfrentó la resistencia y la oposición a lo largo de su presidencia. La Biblia nos muestra que los líderes llamados a grandes misiones a menudo enfrentan desafíos extraordinarios. Moisés se enfrentó a Faraón,
David fue perseguido por Saúl y Jesús fue rechazado por muchos de su propio pueblo. ¿Son las dificultades de Trump un reflejo de este patrón? Y si lo son, ¿qué nos dice eso sobre su papel en el escenario actual? Un aspecto que no se puede ignorar es el impacto duradero de sus acciones. Incluso después de dejar la presidencia, las decisiones que tomó siguen teniendo repercusiones en todo el mundo. Esto nos lleva a considerar si su propósito va más allá de un mandato político. ¿Está preparando el camino para los acontecimientos que están por venir? ¿O tus acciones en sí mismas ya son parte del cumplimiento de algo más grande? Finalmente, es esencial recordar que en la Biblia Dios obra de maneras misteriosas. Él utiliza personas imperfectas en situaciones imperfectas para lograr sus metas perfectas. Trump, a pesar de todas sus controversias, es visto por muchos como alguien que, a pesar de sus defectos, está siendo utilizado para algo grandioso. ¿Están tus acciones alineadas con un propósito divino que aún no podemos comprender del todo? Estas reflexiones nos llevan a considerar no solo lo que hizo Trump, sino también lo que sus acciones podrían significar en un contexto más amplio. Al seguir analizando su trayectoria, es imposible ignorar cómo su liderazgo provocó debates y reflexiones que trascienden la política, tocando cuestiones espirituales y proféticas de gran importancia. Cuando miramos la trayectoria de Donald Trump a la luz de las Escrituras, es imposible ignorar las 7 señales que muchos señalan como evidencia de un propósito divino. Estas señales no son solo acontecimientos aislados, sino piezas de un rompecabezas mayor que parece estar ensamblando ante nuestros ojos. La conexión entre acciones políticas, decisiones estratégicas y pasajes bíblicos nos lleva a reflexionar. Estamos presenciando algo mucho más grande de lo que podemos comprender. La primera señal, y quizás la más significativa para muchos, fue la decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Esta elección hace eco directamente de profecías bíblicas como Zacarías 12:3, que describe a Jerusalén como una piedra pesada para todas las naciones. Trump no solo reconoció la importancia espiritual de la ciudad, sino que también reafirmó el papel de Israel en el escenario global. Para los cristianos, esto fue más que un acto político, fue un hito espiritual. Otro signo que llamó la atención fue su actitud ante la vida. Trump no dudó en abrazar políticas pro vida y defender los valores cristianos en un momento en el que estas cuestiones a menudo se consideraban tabú. Participó en la Marcha por la Vida y nombró jueces conservadores para la Corte Suprema, solidificando su posición como defensor de los indefensos. Estos gestos resonaron profundamente entre los cristianos, quienes vieron en ellos una conexión directa con los principios bíblicos. La protección de las comunidades religiosas perseguidas también destacó como uno de los signos más llamativos. Durante su presidencia, Trump tomó medidas para garantizar que los cristianos en países hostiles pudieran practicar su fe sin temor a represalias. Este compromiso con la libertad religiosa ha sido interpretado por muchos como una extensión del mandato bíblico de proteger a los oprimidos. Para sus seguidores, esto reforzó la idea de que estaba alineado con un propósito divino. Pero quizás una de las señales más intrigantes fue el incidente en Butler, Pensilvania, cuando Trump escapó por poco de un ataque fatal. Este evento fue visto por muchos como una intervención divina, un recordatorio de que aquellos que tienen un propósito que cumplir están bajo la protección de Dios. La Biblia está llena de historias de líderes preservados en momentos críticos y para muchos este fue otro ejemplo de este patrón que se repite hoy. La mediación de los acuerdos de Abraham también fue considerada una señal poderosa. Al promover la paz entre Israel y las naciones árabes, Trump sacó a la luz promesas bíblicas de reconciliación entre los pueblos. Aunque los acuerdos no resolvieron todos los conflictos, fueron vistos como un paso significativo
hacia el cumplimiento de las profecías relacionadas con el Medio Oriente. Otro punto que llamó la atención fue su postura firme hacia Israel. La alianza entre Estados Unidos e Israel se ha fortalecido de una manera sin precedentes. Y muchos creen que esto refleja la promesa de Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan. Trump era visto como un protector del pueblo elegido de Dios, algo que resonó profundamente entre cristianos y judíos de todo el mundo. Finalmente, la forma en que Trump devolvió la fe al debate público fue quizás la señal más subestimada, pero igualmente poderosa. Habló abiertamente de Dios, de la importancia de la oración y de la necesidad de preservar los valores cristianos en una sociedad cada vez más secularizada. Para muchos, esta postura fue un recordatorio de que la fe todavía ocupa un lugar central en la vida de las personas y en la política. Estos 7 signos no solo definen la presidencia de Trump, sino que también nos hacen reflexionar sobre su propósito. ¿Son estos acontecimientos coincidencias o estamos viendo el desarrollo de algo mucho más grande? Esta pregunta nos lleva a considerar cómo estas señales se conectan con patrones más amplios que se repiten a lo largo de la historia. A lo largo de la historia, vemos un patrón claro en las Escrituras. Dios elige personas imperfectas para cumplir sus planes perfectos. Este patrón se repite sorprendentemente en líderes como Moisés, David e incluso en reyes extranjeros como Ciro, quien fue llamado a liberar al pueblo de Israel. Cuando miramos la trayectoria de Donald Trump, muchos señalan que él también sigue este modelo. Pero, ¿qué nos revela esto exactamente? Moisés, por ejemplo, era alguien que se consideraba incapaz. Tuvo dificultades para hablar y huyó al desierto tras cometer un grave error. Aún así, Dios lo eligió para liderar el éxodo y liberar a los israelitas de la esclavitud. David, a su vez, era solo un pastor cuando fue ungido rey. Incluso después de cometer errores, se le siguió llamando un hombre conforme al corazón de Dios. Estas historias nos muestran que Dios a menudo obra a través de aquellos que el mundo considera inadecuados. Trump, un empresario que llegó a la presidencia contra todo pronóstico, es visto por muchos como alguien que desafía las expectativas, al igual que los líderes bíblicos antes mencionados. Sus acciones, especialmente hacia Israel, refuerzan esta comparación. Así como Ciro fue llamado a liberar a los israelitas, Trump fue visto como alguien que fortaleció a Israel en un momento crítico, reconociendo a Jerusalén como su capital y promoviendo los acuerdos de Abraham. Otro aspecto que refuerza esta idea es cómo Trump enfrentó constantes adversidades durante su presidencia. La Biblia nos enseña que quienes son llamados a grandes misiones a menudo enfrentan oposición y desafíos. Moisés se enfrentó a Faraón, David huyó de Saúl y Jesús fue rechazado por muchos. Para los cristianos, la resistencia que enfrenta Trump puede verse como parte de este patrón, una señal de que está en el camino hacia algo significativo. La cuestión de la protección divina también es central en este contexto. La historia está llena de ejemplos de líderes preservados en momentos críticos para cumplir sus misiones. Trump, que escapó de un ataque en Butler, Pensilvania, se convirtió en otro ejemplo moderno de esta protección. Para muchos, esto fue la confirmación de que todavía tiene un papel que desempeñar. Además, sus acciones en defensa de los vulnerables reflejan otro patrón que se encuentra en las Escrituras: el mandamiento de cuidar de los necesitados. Desde sus políticas pro vida hasta su lucha por la libertad religiosa, Trump fue visto como alguien que puso en práctica estos valores. Esto lo conecta con una larga línea de líderes que, aunque imperfectos, fueron utilizados por Dios para llevar justicia y protección a los oprimidos. Otro punto importante es cómo sus acciones parecen alinearse con el momento profético. La Biblia habla de eventos específicos que precederán al regreso de Cristo, muchos de los cuales involucran a Israel y el Medio Oriente. Algunos consideran que las decisiones de Trump
especialmente en relación con estos temas, son una preparación para estos eventos. Está desempeñando un papel en este gran plan divino. En última instancia, el impacto global de sus acciones es algo que no se puede ignorar. Al igual que los líderes bíblicos, Trump dejó una huella que trasciende su posición política. Sus decisiones siguen resonando e influyendo en los debates sobre la fe, la moralidad y el papel de los líderes en el cumplimiento de las promesas divinas. Para muchos, esto es una prueba de que las normas bíblicas todavía están vigentes hoy en día. Estos patrones nos llevan a reflexionar sobre cómo Dios continúa obrando en la historia, utilizando líderes para cumplir sus propósitos. ¿Es Trump otro ejemplo más de este patrón? ¿Y qué significa esto para el futuro? Al considerar estas preguntas, comenzamos a ver cómo el presente está profundamente conectado con el pasado y lo que está por venir. Cuando analizamos la trayectoria de Donald Trump, una de las características más llamativas de su liderazgo es el impacto global de sus acciones. A lo largo de su mandato, tomó decisiones que trascendieron las fronteras de Estados Unidos y dieron forma a la política internacional de maneras que nadie podía predecir. Pero ¿fueron estas acciones meramente estratégicas o indicaron que algo mucho más grande estaba sucediendo detrás de escena? Para muchos, el alcance global de sus decisiones refuerza la idea de que está inmerso en un propósito que aún está en desarrollo. Un ejemplo claro es la forma en que Trump manejó los asuntos relacionados con Israel. Sus decisiones respecto de Jerusalén, los acuerdos de Abraham y el fortalecimiento de la alianza entre Estados Unidos e Israel no solo consolidaron su apoyo entre las comunidades religiosas, sino que también alteraron el equilibrio de poder en Medio Oriente. Estas acciones hacen eco de las promesas bíblicas que colocan a Israel en el centro de los acontecimientos finales, lo que lleva a muchos a creer que jugó un papel estratégico en este plan divino. Además, Trump ha demostrado una capacidad inusual para desafiar las normas y paradigmas establecidos. Esta postura, a menudo criticada por algunos, también ha sido interpretada como un reflejo de los líderes bíblicos que enfrentaron resistencia al intentar cumplir misiones divinas. Así como Moisés fue cuestionado por su propio pueblo y David enfrentó la persecución de Saúl, Trump también ha enfrentado una intensa oposición en prácticamente todos los frentes. Esta oposición, sin embargo, no disminuyó su impacto, sino que lo hizo aún más notable. El alcance global de sus acciones no se limitó a Oriente Medio. Trump también ha influido en los debates sobre la libertad religiosa, la protección de los vulnerables y la defensa de los valores tradicionales, en un momento en que estas cuestiones enfrentan una resistencia cada vez mayor. Su postura provida, por ejemplo, tuvo repercusiones en otros países, inspirando movimientos que buscaban proteger la vida desde la concepción. Para muchos, esto era más que política, fue un eco de principios bíblicos que trascienden naciones y culturas. Otro aspecto importante fue cómo llevó las cuestiones espirituales al centro del debate público. En un mundo cada vez más secularizado, Trump no dudó en hablar de Dios, de la importancia de la oración y de la necesidad de preservar los valores cristianos. Sus declaraciones y acciones provocaron debates que resonaron a nivel mundial, inspirando tanto apoyo como críticas. Esta voluntad de abordar temas espirituales en un escenario tan polarizado reforzó la percepción de que está conectado con algo más grande. La Biblia menciona con frecuencia a líderes que desempeñaron papeles más allá de sus fronteras, influyendo en naciones enteras. Ciro, el rey persa, es un claro ejemplo de ello. Así como Ciro fue utilizado para liberar a los israelitas del cautiverio en Babilonia, muchos también ven a Trump
como alguien que tomó medidas para proteger a Israel y fortalecer su posición en el mundo. ¿Reflejan estas acciones un patrón que se repite una y otra vez? Además, el impacto de sus decisiones todavía se siente hoy, incluso después de dejar la presidencia. Esto plantea la pregunta: ¿su papel era simplemente plantar las semillas de algo más grande? ¿O todavía tiene un papel que desempeñar en el futuro? Independientemente de la respuesta, es innegable que sus acciones dejaron un legado que seguirá influyendo en los debates políticos, religiosos y sociales durante muchos años. Este impacto global nos lleva a reflexionar sobre lo que viene después. Al mirar hacia el futuro, es imposible ignorar cómo sus decisiones han dado forma al presente y allanado el camino para el cumplimiento de antiguas promesas. Pero, ¿cómo se conectarán estas promesas con los acontecimientos venideros? Esta pregunta nos prepara para explorar la relación entre el liderazgo, el propósito divino y los desafíos que dan forma a los destinos de las naciones. A lo largo de la historia, los líderes llamados a grandes misiones han enfrentado no solo desafíos externos, sino también resistencias internas. La trayectoria de Donald Trump no es diferente. Durante su mandato, enfrentó oposición de prácticamente todos los lados, desde los medios de comunicación, líderes políticos e incluso miembros de su propio equipo. Sin embargo, esta resistencia, en lugar de debilitarlo, pareció reforzar su posición entre quienes creían en su propósito. Pero ¿por qué es tan significativa esta oposición constante? La Biblia está llena de ejemplos de líderes que enfrentaron oposición mientras intentaban cumplir misiones divinas. Moisés tuvo que lidiar con las quejas de su propio pueblo mientras los conducía por el desierto. David fue perseguido por Saúl incluso después de haber sido ungido rey. Jesús enfrentó rechazo y persecución a lo largo de su ministerio. Estos ejemplos nos muestran que la resistencia es a menudo una señal de que algo importante está en juego. ¿Siguen este mismo patrón los desafíos que enfrenta Trump? Un aspecto interesante es cómo la oposición a Trump a menudo se centró en su personalidad y estilo de liderazgo, más que en sus acciones concretas. Nos recuerda cómo David fue subestimado por ser solo un joven pastor antes de derrotar a Goliat. De la misma manera, Trump, un hombre de negocios sin experiencia política tradicional, ha sido ampliamente desestimado por no ser apto para liderar. Sin embargo, así como David sorprendió a los israelitas, Trump sorprendió al mundo con sus decisiones audaces e impactantes. Otro punto importante es cómo la resistencia también puede servir como prueba de carácter y determinación. En la Biblia, vemos que Dios a menudo usa desafíos para moldear y fortalecer a quienes llama a grandes misiones. Moisés tuvo que enfrentarse repetidamente al faraón antes de liberar a los israelitas. David tuvo que esperar años antes de convertirse en rey, incluso después de haber sido ungido. ¿Fue la oposición a Trump parte de un proceso similar que lo moldeó para desempeñar un papel específico? Además, la resistencia que enfrentó sacó a la luz importantes cuestiones sobre el liderazgo y el propósito. Muchos de sus partidarios creen que, al igual que los líderes bíblicos, Trump fue llamado a desafiar el status quo y restaurar valores que estaban siendo olvidados. Esta comprensión reforzó la idea de que su presidencia no fue solo un evento político, sino un momento espiritual que inspiró a millones de personas a reflexionar sobre su propia fe y propósito. También es interesante observar cómo la oposición a menudo sirve para resaltar la importancia de un líder. En la Biblia, los líderes más grandes enfrentaron los mayores desafíos. Esto no solo puso a prueba su fe, sino que también demostró su capacidad para aguantar y perseverar. Trump, a pesar de todas las críticas y ataques,
siguió tomando decisiones que moldearon el escenario global. Para muchos, esto es evidencia de que estaba logrando algo mucho más grande de lo que él mismo podría haber imaginado. La resistencia también reveló la fortaleza de su base de apoyo. Así como David tenía sus guerreros leales y Jesús tenía sus discípulos, Trump también reunió a un grupo de personas que creían en su visión y estaban dispuestas a defenderlo contra todo pronóstico. Esta lealtad no solo lo fortaleció, sino que también lo impulsó a continuar su misión, incluso en los momentos más difíciles. Finalmente, la resistencia nos hace reflexionar sobre lo que realmente significa liderar. ¿Es la oposición una señal de que el líder está en el camino correcto? ¿Son los desafíos que enfrenta Trump una indicación de que está llamado a algo más grande? Estas preguntas nos llevan a considerar cómo el liderazgo no se trata solo de lo que se hace, sino también de cómo se persevera ante la adversidad. A medida que continuamos explorando este camino, comenzamos a ver cómo la resistencia es una parte integral del propósito divino. Al analizar la trayectoria de Donald Trump, muchos se preguntan si se le podría comparar con los líderes descritos en las Escrituras. Esta conexión surge no solo de sus acciones, sino también del impacto y la resistencia que enfrentó durante su mandato. Cuando miramos a figuras como Moisés, David e incluso Ciro, el rey persa, nos damos cuenta de que hay un patrón claro. Dios elige a aquellos que a los ojos del mundo parecen poco probables de llevar a cabo sus propósitos. ¿Pero Trump realmente encaja en este modelo? Moisés, por ejemplo, era alguien con serias limitaciones personales. Tuvo dificultades para hablar y huyó al desierto tras cometer un grave error. Sin embargo, Dios lo llamó para liderar una de las misiones más importantes de la historia: liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Al igual que Moisés, Trump también enfrentó incredulidad y resistencia, pero aún así tomó decisiones que dieron forma al escenario global. ¿Son estas similitudes meras coincidencias? Otra figura central en las Escrituras es David, un joven pastor que fue ungido para ser rey de Israel. Su ascenso al trono estuvo marcado por constantes desafíos, incluida la persecución de Saúl. A pesar de sus imperfecciones, David es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. Muchos señalan que Trump también enfrentó un viaje lleno de altibajos, pero siguió avanzando en medio de la oposición. Al igual que David, desafió las expectativas y dejó su huella en la historia. Ciro, el rey persa, es otro ejemplo que se menciona con frecuencia. No era parte del pueblo de Dios, pero fue llamado a liberar a los israelitas del cautiverio en Babilonia. Isaías 45 describe a Ciro como ungido por Dios para cumplir un propósito específico. Al igual que Ciro, Trump tomó decisiones que beneficiaron a Israel, incluido el reconocimiento de Jerusalén como capital. Esta comparación ha llevado a muchos a creer que él está desempeñando un papel estratégico en el cumplimiento de las promesas bíblicas. El patrón que conecta a estos líderes es claro. Todos enfrentaron resistencia, cometieron errores y, sin embargo, fueron usados por Dios para lograr algo mayor. Este patrón nos hace reflexionar sobre la trayectoria de Trump. Es otro ejemplo más de cómo Dios elige a aquellos que parecen poco probables de cumplir sus planes. Para muchos cristianos, la respuesta es un rotundo sí. Además, las acciones de Trump en defensa de la libertad religiosa y la vida refuerzan esta conexión. Tomó decisiones que reflejaban valores profundamente arraigados en las Escrituras, incluso frente a intensas críticas. Estas acciones fueron vistas como algo más que político. Fueron interpretados como un reflejo de principios divinos que trascienden el tiempo y las naciones. Al observar el impacto de sus decisiones, es imposible ignorar cómo resonaron en todo el mundo. Trump no solo ha dado forma a la política global, sino que también ha inspirado debates sobre la moralidad, la fe
y el papel de los líderes en el cumplimiento de las promesas divinas. Al igual que los líderes bíblicos que le precedieron, sus acciones provocaron tanto admiración como oposición, pero nunca pasaron desapercibidas. Finalmente, la conexión espiritual con los líderes bíblicos nos lleva a considerar lo que viene después. ¿Trump todavía tiene un papel que desempeñar o tus acciones son suficientes para cumplir tu propósito? Estas preguntas siguen resonando, llevando a millones a reflexionar sobre cómo los patrones bíblicos se repiten en la historia moderna. Cuando pensamos en la historia moderna, es raro encontrar líderes que dejen huellas tan profundas como Donald Trump. Independientemente de las opiniones políticas, es innegable que su presidencia provocó cambios significativos, tanto en Estados Unidos como en el escenario mundial. Pero para muchos, el impacto de Trump va más allá de la política. Se le ve como alguien que desempeñó un papel espiritual en tiempos de gran agitación. Pero, ¿cuál es exactamente el significado de este papel? Durante su mandato, Trump tomó decisiones que resonaban con principios bíblicos, especialmente en lo que respecta a Israel. El reconocimiento de Jerusalén como capital y la mediación de los acuerdos de Abraham son claros ejemplos de cómo sus acciones influyeron en acontecimientos que muchos creen que están conectados con el cumplimiento de profecías. Estas decisiones no fueron solo políticas. Fueron interpretados como gestos espirituales que refuerzan la centralidad de Israel en el plan divino. Además, destacó su postura sobre la libertad religiosa y la defensa de los valores tradicionales en un mundo cada vez más secularizado. Trump ha llevado las cuestiones espirituales al centro del debate público, inspirando a millones de personas a reflexionar sobre su fe y su papel en la sociedad. Para muchos cristianos, esto fue un poderoso recordatorio de que la espiritualidad todavía tiene un lugar importante en el escenario global. Otro aspecto destacable fue su capacidad para afrontar una oposición constante sin echarse atrás en sus convicciones. La Biblia nos enseña que los líderes, llamados a grandes misiones, enfrentan desafíos extraordinarios, y Trump no fue la excepción. Así como Moisés enfrentó a Faraón y David enfrentó a Saúl, Trump ha enfrentado intensas críticas de todos lados. Para sus partidarios, esta resistencia fue vista como una prueba de que estaba en el camino correcto, pero quizás el impacto más duradero de Trump sea cómo ha inspirado debates sobre el papel de la fe en la política y la sociedad. Sus acciones provocaron profundas discusiones sobre la moral, la libertad y los valores que moldean el futuro. Estas conversaciones no solo han fortalecido a las comunidades religiosas, sino que también han desafiado a las personas a reflexionar sobre cómo sus creencias influyen en sus elecciones y acciones. De cara al futuro, muchos se preguntan cuál será el próximo capítulo de su historia. ¿Seguirá Trump desempeñando un papel central en la política y la espiritualidad globales? ¿O sus acciones, hasta ahora, han allanado el camino para que otros líderes lo sigan? Independientemente de la respuesta, está claro que su impacto no será olvidado pronto. También es importante considerar cómo la trayectoria de Trump se conecta con patrones bíblicos que continúan repitiéndose. Dios a menudo utiliza líderes improbables para llevar a cabo sus planes, y muchos creen que Trump encaja perfectamente en este molde. Sus acciones, tanto celebradas como criticadas, siguen dando forma al panorama global en formas que aún no comprendemos del todo. Finalmente, el papel de Trump en la historia moderna nos lleva a reflexionar sobre cómo los acontecimientos actuales se conectan con lo que está escrito en las Escrituras. ¿Estamos presenciando el comienzo de algo más grande, o son estos acontecimientos solo un recordatorio de que Dios todavía tiene el control? Estas preguntas continúan inspirando debate y reflexión, reforzando la importancia de prestar mucha atención a las señales que nos rodean. A lo largo de su presidencia, Donald Trump
ha vuelto a colocar la espiritualidad en el centro del debate público, en una era en la que las cuestiones religiosas suelen quedar marginadas. Sus acciones, discursos y decisiones resonaron profundamente dentro de las comunidades religiosas, inspirando debates sobre la moralidad, el propósito divino y el papel del liderazgo espiritual en un mundo cada vez más secularizado. Pero, ¿qué significa esta influencia para el escenario global? Una de las principales formas en que Trump influyó en este debate fue su firme postura en defensa de la libertad religiosa. No solo protegió el derecho de los estadounidenses a expresar su fe, sino que también destacó la importancia de garantizar que las comunidades perseguidas en todo el mundo pudieran practicar su religión sin miedo. Este enfoque no solo fortaleció su apoyo entre los cristianos, sino que también unió a personas de diferentes religiones en torno a un objetivo común: preservar la libertad de culto. Además, sus acciones relacionadas con Israel y Jerusalén reavivaron el interés por la profecía bíblica. La decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, por ejemplo, fue vista por muchos como un gesto espiritual con implicaciones globales. Este acto inspiró debates sobre el papel de los líderes modernos en el cumplimiento de antiguas promesas, colocando a Trump en el centro de debates que trascienden la política y entran en el campo de la espiritualidad. Otro aspecto importante fue cómo Trump desafió el status quo, tanto en política como en religión. Se negó a seguir convenciones que a menudo ignoraban las preocupaciones de las comunidades religiosas. Al abordar cuestiones como el aborto, la libertad religiosa y los valores familiares, dio voz a millones de personas que se sentían impotentes en un mundo cada vez más desconectado de sus raíces espirituales. Su influencia también se extendió a líderes religiosos y políticos de otras naciones. Muchos comenzaron a adoptar posiciones más fuertes en defensa de la vida, la libertad religiosa y los valores tradicionales, inspirados por las acciones de Trump. Esta ola de impacto global reforzó la idea de que su liderazgo no fue solo un evento aislado, sino parte de un movimiento más amplio que continúa dando forma al debate espiritual en todo el mundo. Además, la resistencia que enfrentó también jugó un papel crucial en su influencia. Así como los líderes bíblicos enfrentaron desafíos para cumplir sus misiones, Trump enfrentó críticas constantes y una oposición implacable. Para muchos, esta resistencia sirvió como un recordatorio de que las grandes misiones a menudo atraen grandes desafíos, reforzando la percepción de que estaba alineado con un propósito mayor. Los debates que surgieron durante su presidencia no solo fortalecieron a las comunidades de fe, sino que también llevaron a la gente a reflexionar sobre su propia espiritualidad. Muchos han comenzado a preguntarse cómo sus creencias influyen en sus elecciones diarias y cómo pueden vivir según los principios que valoran. Esta autorreflexión, provocada por el liderazgo de Trump, continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. En última instancia, la influencia espiritual de Trump nos lleva a considerar lo que viene después. ¿Fue su liderazgo solo el comienzo de un movimiento global hacia una mayor conciencia espiritual? ¿O todavía tiene un papel que desempeñar en este escenario? Estas preguntas continúan resonando, alimentando debates que son tan profundos como esenciales para el futuro de la fe y el liderazgo en el mundo moderno. Al reflexionar sobre la trayectoria de Donald Trump, queda una pregunta fundamental: ¿cuál es el significado más amplio de su liderazgo? Para muchos, no fue solo un presidente, sino una figura que sacó a la luz profundas cuestiones sobre el propósito, la moralidad y los tiempos en que vivimos. Al conectar las acciones políticas con los principios bíblicos, su historia nos desafía a pensar en cómo los acontecimientos modernos
pueden alinearse con los planes divinos. Una de las reflexiones más importantes es sobre el papel del liderazgo en el cumplimiento de las promesas bíblicas. La Biblia nos muestra que Dios a menudo elige líderes para momentos específicos de la historia, usándolos para cumplir sus propósitos. ¿Es Trump otro ejemplo más de este patrón? Sus decisiones respecto de Israel, la libertad religiosa y los valores tradicionales sugieren que desempeñó un papel único. Pero, ¿habrá más por venir? Otro punto importante es cómo su liderazgo inspiró a millones a reconsiderar sus propias creencias y prioridades. Muchos se han preguntado cómo pueden alinear sus acciones con los valores que defienden, especialmente en un mundo que parece cada vez más desconectado de sus raíces espirituales. Esta autorreflexión es quizás uno de los mayores legados de Trump, ya que demuestra que el liderazgo no se trata solo de gobernar, sino también de inspirar un cambio duradero. Además, su trayectoria resalta la importancia de perseverar frente a la resistencia. Así como los líderes bíblicos enfrentaron desafíos en sus viajes, Trump también enfrentó una oposición constante. Esta resistencia no solo puso a prueba su determinación, sino que también reforzó la idea de que las grandes misiones a menudo atraen grandes obstáculos. Para muchos, esto fue un recordatorio de que el verdadero liderazgo requiere coraje, fe y resiliencia. Otro aspecto importante es cómo su liderazgo se conecta con los últimos tiempos descritos en las Escrituras. Muchos creen que acontecimientos como el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y los acuerdos de Abraham están directamente relacionados con profecías bíblicas. Estos acontecimientos no solo han reavivado el interés por los textos sagrados, sino que también han llevado a millones a preguntarse si estamos viviendo en los últimos días. La cuestión del propósito también está en el centro de esta reflexión. Trump fue puesto en esta posición para cumplir un papel específico en el plan divino, o tus acciones son solo el comienzo de algo más grande que está por venir. Independientemente de la respuesta, está claro que su liderazgo provocó un debate y una reflexión que sigue dando forma a nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. En última instancia, la trayectoria de Trump nos desafía a pensar en cómo podemos vivir de manera que se alineen con los principios que valoramos. Su historia nos recuerda que, incluso frente a los desafíos y las imperfecciones, es posible lograr un impacto significativo. Y, quizás lo más importante, nos inspira a considerar cómo nuestras propias acciones pueden contribuir a un propósito mayor. Estas reflexiones nos llevan a un punto crucial. ¿Qué viene después? Mientras continuamos observando los acontecimientos globales y la conexión entre la política, la espiritualidad y la profecía, es imposible no preguntarse cómo seguirán desarrollándose estas historias. ¿Estamos preparados para reconocer las señales que nos rodean o todavía hay más por revelar? Estas son preguntas que seguirán resonando, inspirándonos a buscar respuestas a medida que avanzamos hacia el futuro. Ahora que hemos llegado al final de este viaje, quiero dejarles una reflexión que va más allá de todo lo comentado. ¿Ha notado cómo eventos aparentemente desconectados, como decisiones políticas y movimientos globales, pueden estar profundamente entrelazados con algo más grande? Algo que nos haga mirar al cielo y preguntarnos, ¿todo esto sucede por casualidad? No, no lo es, y hay que tener cuidado. Las señales que vimos hoy no son solo historias para impresionar, son invitaciones para que mires más profundamente a tu alrededor, para ver más allá de lo obvio. ¿Vivimos en tiempos especiales? ¿Será que lo que parecía un capítulo más de la historia sea, en realidad, parte de algo mucho más grande? La respuesta está en los detalles, en los pequeños movimientos que resuenan en el corazón de quien está atento. Y ahora viene lo más importante. ¿Qué haces con todo esto? El aprendizaje que aprendiste aquí no es para guardar, es para reflexionar, para compartir, para cuestionar. ¿Estamos preparados para reconocer las señales cuando aparecen ante nosotros? ¿Estamos preparados para actuar,
para posicionarnos, para comprender el papel que podemos desempeñar en esta gran historia que se está escribiendo. Pero una cosa es segura, lo que hemos debatido hoy no termina aquí. Cada vez que mires los acontecimientos que te rodean, recuerda que hay un plan más grande. Dios tiene el control y todo se mueve en la dirección que Él ha determinado. Y esto no es motivo de miedo, sino de esperanza, porque al final todo conecta y el propósito de todo se revelará. Ahora quiero saber de ti. Deja en los comentarios lo que aprendiste del video de hoy. ¿Cuál fue el momento que más te impactó? ¿Cuál es tu opinión sobre todo lo que hablamos? Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal. Aquí, juntos, continuamos desentrañando estas conexiones y reflexionando sobre los misterios que dan forma a nuestro mundo. Si crees que este video aporta algo de valor, compártelo con más personas. Difundamos estas reflexiones y traigamos a más personas a este viaje. Y recuerda, mantente alerta, porque las señales nunca dejan de aparecer. Hasta el próximo video.